8:01 de la noche, represión, vandalismo, protestas, disturbios, inconformidades, unas imágenes realmente estrepitosas y muy preocupantes. Unas cifras que dan cuenta de 271 buses vandalizados entre el SITP y Transmilenio, 65 personas conducidas a revisión por posible responsabilidad en lo que ocurrió hoy. Bogotá realmente entre ayer y hoy pues ha sido un escenario de un lugar que deja profundas inquietudes. Por un lado, lo de la marcha de transportadores pues no terminó en nada muy contundente y terminó con un interrogante muy grande, y es: ¿qué pasó con esa alerta tan preocupante que durante el fin de semana se viralizó en las redes sociales y todos terminamos en una preocupación profunda, pero en realidad eran muy pocos los que estaban protestando, tanto así que los gremios más multitudinarios de taxistas y de transportadores han decidido no sumarse a ese paro que algunos sectores, los más pequeños, están llamando para el día viernes? Pero por otro lado, 3 universidades de Bogotá terminaron entregándonos unas imágenes que parecen realmente de campo de guerra. Muy delicado lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en la jornada de hoy y de ayer en Bogotá, y vamos a tratar de entender en este programa pues qué es lo que pasa, en qué momento la Universidad Javeriana, la Distrital y la Pedagógica terminaron en este zafarrancho y en este nivel de agresividad tan profunda con el ESMAD, en qué momento el ESMAD terminó tirando gases lacrimógenos casi que en el Hospital San Ignacio, con heridos adentro del hospital y por la puerta por donde entran y salen las ambulancias de las urgencias. Hemos dicho, aquí lo único que hay es muchos interrogantes. Y para contestarlos, Alejandra Sánchez es estudiante de último semestre de Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Vanessa. José Gregorio Cárdenas es de la licenciatura de Ciencias Sociales de la Pedagógica. Bienvenido, noches, José Vanessa. Gregorio. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes. Y Joan Sebastián Hernández es de Administración Ambiental de la Distrital. Bienvenido, Joan. Bien, muchas gracias, Vanessa. Joan Esteban. Joan un Esteban. saludo a ti y a todos los oyentes. Bienvenido. Bueno, también vamos a tener vía telefónica en breve a Hugo Acero Velázquez, que es sociólogo, que es experto en seguridad urbana, en gestión de temas de convivencia y fue subsecretario de Seguridad de Bogotá durante 9 años. Porque aquí hay un interrogante muy grande, y es si al ESMAD se le va la mano con los estudiantes, pero también cómo es posible que veamos esas imágenes del SITP con un montón de gente tratando de voltearlos, pegándoles. Es decir, eso en una sociedad seria y en un país serio en el mundo pues no ocurre. Vamos a entender entonces qué es lo que ocurre. 8:04, bienvenidos a Mesa Blue. Primero, lo que está ocurriendo en este momento en ese lugar. María Pía Bolgerman, del servicio informativo de Blue Radio. María Pía. Hola, Vanessa, buenas noches. Estamos en este momento en la carrera 13 con calle 73. Por acá es una de las salidas y entradas de la universidad. Hace pocos minutos el secretario de Seguridad de Bogotá y el comandante de policía, Huber Penilla, informaron que solamente había 5 personas, bueno, entre comillas, solamente hay 5 personas heridas. En este momento están en centros de salud. Una de ellas está en situación preocupante, dijeron ellos, pero por lo menos en este momento y para tranquilidad de todos, reportan que no hay ninguna persona fallecida. En los disturbios de hoy estuvieron bastante movidos, estuvimos acá desde las 4 de la tarde más o menos. Hubo papas bomba, gases lacrimógenos, de todo, mucha violencia, gritos. No era muy claro lo que estaba pasando en realidad, Vanessa. La verdad es difícil entender lo que estaba sucediendo porque hablamos con algunos estudiantes que nos decían que no estaban de acuerdo, otros que sí, que apoyaban a los encapuchados, que eran los que estaban lanzando las papas bomba. Mejor dicho, acá pasó de todo durante toda la tarde, Vanessa. María Pía, pues vamos precisamente a eso, a tratar de entender, ¿no? Cómo es que en un momento termina esas imágenes que terminamos viendo tan complicadas. Alejandra, en la Universidad Javeriana, ¿cuál es la versión suya? Bueno, fundamentalmente que la proximidad con la sede administrativa de la Universidad Distrital, que es al frente, justamente,
pues nos hizo vernos envueltos en unos disturbios y pues en una situación, digamos, que no deseable para ninguno, porque evidentemente no se trata de qué causa se está defendiendo, sino realmente de que había una proximidad, una protesta de los estudiantes por solidaridad. O sea, lo de Muchos ustedes fue estudiantes- solidaridad estudiantil, lo de la Javeriana. Por supuesto, solidaridad de la protesta estudiantil, de la protesta social, que debe ser defendida como pues una forma legítima de defender los derechos de la sociedad en De cualquier acuerdo. tipo, sí. Es constitucional Pero, por protestar. supuesto. Entonces, más allá de que estaba defendiendo los estudiantes de la Universidad Distrital, fue cuando llegó el SMAT a sacarlos, a disiparlos, y pues obviamente que los de la Universidad Javeriana también decimos, hey, déjenlos protestar porque eso es un derecho y no tienen ningún problema. Cuando usted Entonces, dice los de la Universidad Javeriana, ¿son quiénes? Yo soy javeriana, que quiero contarle a los oyentes. Y la verdad es que nunca en la vida, en mis años de carrera, había visto a la Universidad Javeriana en ese desmadre en el que la vi ayer y hoy. ¿Usted sí? Sí, yo sí, afortunadamente en el 2011, cuando hubo el primer movimiento estudiantil, el de la MANI, fueron los médicos javerianos los que se pusieron las batas blancas y salieron a defender la educación superior. Pero no llegaron así. a este nivel de disturbios. Lo que pasa es que es justamente el parte y parte desde el SMAT y desde los estudiantes que hubo realmente como una gran confusión en los hechos, pero lo cierto es que nosotros defendemos siempre y creemos en la protesta social también como medio para defender nuestros derechos. Ahora, la Universidad Javeriana ha cambiado mucho y hoy la mayoría de estudiantes son de clase media. Y entendemos también que la educación tenemos que defenderla como derecho y no como negocio. Por eso muchos nos movilizamos en el paro estudiantil el año pasado, porque muchos estamos endeudados con el ICETEX y ese fue uno de los puntos que ganamos los estudiantes. Bueno, entonces sí ha venido cambiando. Entonces espéreme un segundo, porque lo de la Javeriana es solidaridad básicamente con la Distrital, porque la tiene al frente, y una cosa de estudiantes y de apoyo y de respaldo y de respeto por la protesta, que es un derecho de y de todos los indignación, colombianos. Vanessa. Y de Porque indignación. entonces el primer ¿Con día- quién? Contra el SMAT, de Claro. indignación contra la alcaldía de Peñalosa, que viene a echarle el SMAT a los estudiantes que están protestando. Eso fue lo de ayer. Eso fue sobre lo todo. de ayer, y hoy nos indignamos, convocamos a un plantón, y la universidad, la rectoría convocó también a un plantón en el que pues obviamente fue mucha gente, porque pues, Pero no era se- un plantón pacífico. era un plantón pacífico. Justamente ahí es donde entra como la verdadera naturaleza de los hechos, y es que nosotros todos estuvimos en un tono pacífico y en un tono de defender la protesta social como un derecho. Y entonces llegó el SMAT e intervino en el campus de la universidad a modo de violación a la autonomía universitaria. Joan Esteban, que es de la Universidad Distrital, Sí, que señora. es donde arranca este episodio. ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes con un profesor que se llama Wilman Muñoz? Una investigación muy delicada de corrupción. ¿Por qué arranca la protesta en la Universidad Distrital? Bien, digamos que antes de señalar el hecho concreto y contar qué es lo que pasa con Wilman Muñoz, yo sí creo que es necesario decir que esto que pasa hoy con este profesor que viene ahí involucrando a rectores, que se ve también involucrado un tema con representantes a la Cámara, congresistas y demás, es algo muy de la esmeralda de la universidad, y es el tema de corrupción que en últimas los gobiernos distritales, como en este caso es quien gobierna la Bogotá, que es Peñalosa, auspician y no hacen nada por la corrupción dentro de la universidad. Ese es el marco que hay dentro de ¿Cuál la es el universidad. episodio de corrupción que se convierte en el detonante de este episodio? El director del IDEXUD, el Instituto de Extensión de la Universidad, Wilman Muñoz, llega una denuncia al rector de la Universidad, García Duarte. Eso es lo que, digamos, ha visto en los medios de comunicación. ¿Qué dice esta denuncia? Que él tenía una cuenta, una tarjeta de crédito con la cual pagaba muchísimas cosas, no de orden, digamos, de la contratación o propias de la universidad, sino de índole personal. Es decir, sacó una tarjeta de crédito de la plata de la universidad para gastársela en uso personal. Eso es lo que dice la investigación interna, Eso pero es lo que ya no dice la está ahí en la universidad. A él lo suspenden, hay un nuevo, los hechos son, a él lo suspenden, cambian el director del IDEXUD, ahora es Carlos Jessy de Rosso. Este señor queda suspendido, y después de esta suspensión, digamos que uno podría especular, digamos, y entrar a hacer afirmaciones sobre cómo es que se dan los hechos. Eso es investigación, ¿no? Está Eso es investigación, digamos, eso no es, está en investigación. ¿Qué es lo que viene después de eso? Porque lo que él ya aceptó y está probado es que pagaba una serie de cosas como viajes, cosas que tenían que ver con una empresa
que él y su familia tienen. Eso ya está probado. Lo que hace una investigación es el segundo episodio, que es cuando él declara ante la fiscalía la relación del rector, del representante de los egresados, Carlos Fajardo, que tiene que ver también, por ejemplo, una representante a la Cámara que se llama Olga Lucía Velázquez. Es decir, eso es lo que está en investigación. El resto ya está probado que sí hay corrupción dentro de la universidad. Y entonces ustedes, los estudiantes, como forma de protestar contra ese episodio de corrupción, salen a la calle. El hecho es que dentro de la universidad, lo que han sido estos días, han venido habiendo, sobre todo, lo que se puede entender como jornadas pedagógicas al respecto. Digamos que entender esto, pues digamos, para poder seguir a movilizarse de forma consciente y decir a los bogotanos que está pasando, hay que estudiarlo. Eso ha pasado en las asambleas. Lo que ha pasado concretamente en estos días es que pues los estudiantes nos hemos venido reuniendo en la Facultad de Ingeniería, hoy había asamblea en la Facultad de la Macarena y pues como forma de movilización se hacen estos plantones que son planteados de forma pacífica. En ninguna asamblea de la universidad se ha llegado a decir vamos a generar una cosa o la otra de forma violenta. Se organizan los estudiantes para manifestarse de forma pacífica. Y señalo una cosa frente a lo que decía Alejandra, digamos, en términos del ánimo de movilización de parte de los javerianos. Yo no lo diría solamente como solidaridad estudiantil. Yo creo que los estudiantes de la Javeriana también tenían un nivel de comprensión respecto al problema de la universidad. Y lo digo porque dialogando con personas de la Javeriana e inclusive las consignas que cantaban los estudiantes de la Javeriana eran señalando el hecho de corrupción dentro de la universidad. ¿De la Javeriana? No. De la distrital. De la distrital, De la distrital, claro, sí, rechazando lo que estaba ocurriendo en la distrital. Bueno, ¿y la pedagógica? La pedagógica, ¿por qué, José Gregorio, ve uno y escucha uno pues tan seguido que hay protestas en la pedagógica? Se volvió como paisaje, la verdad. No, lo que pasa es lo siguiente. Primero, cuando alguien dice la pedagógica, la universidad tiene 4 sedes. La sede de la 73. Es correcto. En la sede de la 72. Con 15 es eso, ¿no? 14. No, entre la 11 y la 13. Okay, entre 11, la 72 13. Y la 73. Pues lo que sucedió hoy es que hubo un disturbio entre personas, digamos, con la cara tapada, encapuchados, y el SMAT. Eso fue lo que sucedió hoy. Lo último que sabemos, porque efectivamente apenas empezó esto, nos fuimos la gran mayoría de estudiantes de la universidad y alrededor de las 4 de la tarde se escucha una fuerte explosión allá adentro que todavía no se ha esclarecido qué es lo que ha sucedido. En la pedagógica. En la pedagógica. Pero ¿por qué y tal vez insistir en eso? ¿Por qué constantemente se escucha y se ve en esa sede de las 73 protestas? ¿Qué es lo que les incomoda tanto a los estudiantes y por qué salen a protestar tan constantemente? De acuerdo. La universidad se ha caracterizado por tener movilizaciones pacíficas en su gran mayoría, así como lo hicimos el año pasado. Ahora, lo que pues pasa no sé es que si tan pacíficas, porque es que ve uno sí encapuchado. A mí me pasa en el noticiero El Mediodía, encapuchado, protesta, y cuando digo que se volvió paisaje es porque, otra vez, ¿no? No, de acuerdo. Digamos, lo de hoy y lo de ayer fue extraordinario. Ayer no fue hoy. Lo de ayer en la séptima, al frente de la nacional, de la distrital. En la universidad hacía rato no pasaban ese tipo de hechos. Insisto, el año pasado hicimos alrededor de 18 movilizaciones que todas fueron convocadas, organizadas en el marco de la movilización masiva, creativa y pacífica. Es decir, hubo unos hechos aislados, sí, el año pasado, pero no es la principal característica de la universidad pedagógica. Hay otras cosas por las cuales se merece uno recordar a la universidad. Por ejemplo, es la universidad que forma a los futuros docentes de este país. No, pues es que eso sí, decir, aquí estamos hablando de un nivel de unas universidades que son serias, que son muy buenas, pues ni hablar del Hospital San Ignacio de la Javeriana, que terminó convertido en un campo de batalla ayer, o de la Vanessa, no, digamos, no estamos hablando de lo bueno que son las universidades y lo bien que hace. Eso es otro tema, es otra conversación. Estamos en por qué protestan. Ahora, tú dices por qué protestan. Hay distintas cosas en la protesta. ¿Por qué se sale por qué una ocurre cosa lo que es está la ocurriendo? Protesta como derecho constitucional, como movilización pacífica, en el marco de los derechos constitucionales que hay de libre agremiación y de movilización. Y otras son los hechos aislados que pasan como que quedan más en la retina de las personas por lo que sucede, por lo que pasó con el bus, por lo que pasó con las personas heridas. Ahí dicen que son alrededor de 5, todavía no hay un informe final, pero lo cierto es que la principal característica de la universidad no es lo que pasó hoy. ¿Y los encapuchados y aquellos que cometen actos de vandalismo son estudiantes o son infiltrados? No, eso no lo sabe nadie, porque son personas que tienen la cara tapada y llegan a la universidad. Por ejemplo, yo no sabría decirte quiénes son. Lo cierto es que llegan a la universidad, hacen este tipo de cosas, pero la gran mayoría de estudiantes salimos. Ahora,
Sigue. Ahora, hay cosas que están pasando en este momento que son graves también. O sea, por ejemplo, nosotros, hay estudiantes, la gran mayoría de estudiantes rechazamos el uso de la violencia para tramitar las diferencias políticas, bien sea adentro o fuera. Es decir, tanto el abuso del ESMAD como los tropeles que se arman dentro de la universidad por todo lo que pasa, pero también hay que señalar puntualmente los excesos que tienen hay veces el ESMAD, ¿sí? Y lo que está pasando, el ingreso de la policía o del ESMAD a los campos universitarios tampoco es correcto. No, para nada, ni los gases, es que nada es correcto, es que es ni de un muy lado ni de otro, lamentable. pero yo quisiera entender de dónde salen los encapuchados, por ejemplo. No, nadie sabe. Los de la distrital, ¿de dónde salen? Eso es algo que digamos que creo yo que nadie dentro de la universidad lo podría decir. Es que cómo uno asevera que una persona que tenga la cara tapada es o no el compañero con el que uno se sienta. Digamos, yo creo que en la universidad, sobre todo pública y privada, después sobre todo desde el 2018, hay deliberación y eso está muy bien. Y yo me siento con compañeros con los que compartimos unas ideas y otras no. Y yo doy fe de que él es mi compañero con el que me movilizo, por ejemplo, en el 2018. Claro, es que por Pero eso si se sale, llama universidad, exactamente, porque es universal y porque cabe todo el mundo. Pero lo de los encapuchados tiene una connotación muy negativa, porque además son los que terminan pegándole a los buses, los que terminan haciendo las papas bomba, digamos, unos episodios que uno dice, ¿de dónde salen ellos? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son los encapuchados? ¿Alguno sabe? No, nadie sabe. Nadie sabe. Alejandra. No, evidentemente no se saben, pero lo cierto es que hay que rechazar la violencia provenga de donde provenga. Es decir, tanto de la fuerza pública o del ESMAD, que en últimas es una decisión política de la administración de Enrique Peñalosa y en últimas de la presidencia de Iván Duque, que es reprimir completamente la protesta social. Pero ¿Es represiva o es una respuesta a lo que está ocurriendo? Porque es que tampoco un país... Es represiva. O sea, ¿qué pasa si en un país, en cualquier país serio del mundo, ¿no? Cogen un bus, como lo cogieron hoy, ¿y dónde estarían los que cogieron Claro, pero el bus entonces así? estamos, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Javeriana, que estábamos completamente cercando la universidad en un cordón humano con profesores, con directivos, con chicos que están en la universidad de 16, 15 años y que viene el ESMAD y se nos adelanta y nos empieza a sacar con tanqueta de agua a cuánto, yo no sé cuánta fuerza, ¿sí? O sea, es que no es cierto tampoco que entonces todos seamos esa expresión violenta de los estudiantes, porque evidentemente hay una minoría y esa expresión existe, pero lo cierto es que no se puede condenar a todo el movimiento estudiantil por esa pequeña expresión y hay que rechazarla a esa pequeña expresión, pero sobre todo y por encima de todo a la expresión que en este momento es el ESMAD, que está completamente reprimiendo la protesta social. ¿Alguien dentro de la universidad sabe quiénes son los vándalos? No, pues nadie. No, yo no podría afirmar eso. En la universidad pedagógica existen 9.000 estudiantes de pregrado. Pongámosle que 2.000 de posgrado. Tiene el colegio IPN y la escuela maternal. O sea, 13.000 redondeando. Y pues, como tú puedes ver en los videos, yo sé quiénes son mis compañeros de clase, yo sé quiénes son los compañeros con los cuales me movilizo, pero cuando una persona se tapa la cara, pues yo no sé quién es. ¿En la distrital, Joan? No, digamos, un poco en la misma vía de José Cárdenas, en la distrital hay 25.000 estudiantes, somos 5 facultades, la de medio ambiente, por ejemplo, está en 2 sedes. Aseverar, digamos, que alguien pueda dar fe que una persona que aparece en alguna de estas facultades es o no un encapuchado sería un error inclusive. Ahora, ¿hay posibilidad de que sean externos, que llegan a aprovechar el momento y a incendiar? No, pues esos no, o sea, como te digo, son personas que tienen los rostros tapados y no se saben, de un momento salen de algún lado y pero nadie sabe ustedes en dónde sus vienen. consejos estudiantiles y en su movimiento, porque los estudiantes son muy organizados. Eso es cierto. Sí, sobre todo nosotros. ¿No lo hablan? Nosotros tenemos consejos estudiantiles, asambleas, y ahí lo que se vienen discutiendo son las distintas problemáticas que tienen cada una de nuestras universidades, como lo fue el déficit presupuestal el año pasado, y las distintas dificultades que también tengamos con las distintas administraciones, como pasa en el caso de la Universidad Distrital. ¿Pero lo hablan, el tema de los vándalos? No, eso no sucede. No, eso no. O sea, ¿no lo traen a colación en los consejos? ¿No dicen, miren, aquí hay alguien que está haciendo lo que no toca? No, o sea, eso no es tema de discusión, por como te digo, nadie sabe dónde vienen, nadie sabe cuándo se van, es algo que no hay cómo. Pero no lo discuten, no se lo preguntan ustedes mismos, como lo que líderes hacemos estudiantiles. nosotros es rechazar el uso de la violencia provenga donde provenga. ¿Lo Promover rechazan la en qué movilización. escenario? Más allá de estarlo haciendo en este programa. En las asambleas lo que se aclara y queda reafirmado es que la movilización es pacífica, masiva y creativa. Porque si algo nos enseñó la movilización del año pasado es que es con el corazón de la gente que nos podemos ganar Pero nuestros total, derechos. es que aquí estuvieron Jennifer Pedraza y Flores y Claro. No, yo también o sea, en estuve este programa lo único que nos faltó fue salir a protestar con ellos. Nos apoyaron mucho. Y Sí. otra cosa, Y todavía digamos, sí. dale.
No, pues todavía seguimos en la mesa de diálogo con el gobierno, José, yo, Jennifer, Alejandro, y seguimos justamente, pues, si hay que llamar a la movilización, llamando a la movilización pacífica Es y, que en el y momento creativa. en que entra esta cosa del disturbio y del vandalismo, se pierde inmediatamente La esencia, y la sensatez. Pero por ejemplo, sobre eso hay un ejemplo muy bonito que yo creo. Por ejemplo, junto con mis compañeros durante el paro del 2018 nos subimos, después de esos hechos aislados y minoritarios de tropeles y ese tipo de cosas en las movilizaciones, a los Transmilenios, y poníamos este ejemplo. Si hay un cultivo de plátano, 2 hectáreas de plátano, y hay 2 maticas de café, ¿qué es eso? ¿Un platanal o un cafetal? Ese es el mismo tema con las universidades y las movilizaciones. Somos cientos, por ejemplo, hoy en la 7ª, de estudiantes en este plantón, y unos hechos aislados de personas que que primeras no damos fe que son de la universidad, y que segundo no representan al grueso de la comunidad universitaria. Pero tienen la capacidad de incendiar. Y eso es muy delicado Por porque eso- inmediatamente le viene a uno a la mismo. cabeza una imagen de una sociedad anárquica donde dónde está la autoridad. Entonces ustedes dicen, no, es que al ESMAD se le fue la mano. Sí, pero hay 271 buses vandalizados. Pero 271 pero esa buses. cifra no Ustedes vieron la corresponde. imagen Esas no son entre de las ayer y hoy, universidades. en todo Bogotá. Ustedes vieron las imágenes de los buses, cómo los estaban golpeando. En la movilización que supuestamente salió de los camioneros. No, el de hoy. No, el de hoy, sí, ahí sí, en sí. la puerta de la Sí, pero Javeriana. ese Pero no es eran correcto. la 72. Eso no eran 200. En la puerta de la pedagógica, O sea, perdón, de tu universidad. De acuerdo. O sea, pero hay que ser también objetivos, y no, los 200 no corresponden a las universidades. No, Por ejemplo, yo en rechazo. todo Bogotá. Ah, de acuerdo. En todo Eso Bogotá hay que ser como preciso. consecuencia de todo. Pero Lo hay segundo. una imagen, te la compro, hay una imagen. Ajá, una. es correcto, que es rechazamos totalmente. suficiente, No, y que rechazamos. Porque le cuenta a uno la historia de un estado donde se desmadró todo, porque nadie está frenando esa situación, y de unos jóvenes que están siendo reprimidos, pero también de un vandalismo. Es que tú lo dices, externo. es completo. O sea, Claro, uno, pero la el imagen uso de del la bus violencia es impresionante, claro. porque es que es un bus Claro. rodeado, Pero la además, describo un hecho. rápidamente, rodeado de, no sé, 30 personas tal vez. Por lado y lado, Por lado y intentando lado, tumbarlo. moviéndolo de lado a lado. Los disturbios, y golpeándolo. el bus y los heridos que hay el La día de hoy, señora que las personas recibió que el terminan golpe de la heridas. papabomba cuando estaba retirando dinero en un cajero de los de la zona financiera. Por ejemplo, Eso es con la cara lamentable, ensangrentada. muy lamentable. Eso es lamentable, y además hay que también intentar hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder, pero lo cierto es que hay que rechazar la violencia, porque la violencia siempre lleva más violencia. Hoy el senador Robledo trinó una cosa muy interesante que decía: las papas, las piedras o las armas no se disparan solas, las disparan las ideas. Y lo cierto es que eso pues hay que combatirlo con educación, y todo el tiempo eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. El 2018 todo el paro que nosotros hicimos y que apoyamos desde las universidades privadas, porque fue desde los Andes hasta la Tadeo, hasta la Javeriana, hasta todas las universidades, lo que hicimos fue educar a la gente y decirles: miren, el país está desfinanciado en educación y necesitamos presupuesto, por eso paramos, a pesar de que lo hicieron pacífico, Claro. y terminó todo el país apoyándolos. No, de Exacto, hecho, a hay una pesar de que noticia. hay algunos Espérenme un segundo, casos porque aislados. quiero rápidamente, Caro, recordemos qué ha dicho el gobierno, qué dijo la ministra del Interior y qué dijo el ministro de Defensa, que han sido quienes se han pronunciado. La ministra del Interior, Vanessa Nancy Patricia Gutiérrez, ha manifestado que se ha pedido la investigación y judicialización de los responsables porque nada justifica la violencia, y que el gobierno rechaza enfáticamente los actos de violencia que se presentaron en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dice que mantiene su compromiso con la seguridad de los bogotanos, acompaña la protesta social, pero somos contundentes contra el vandalismo. Invitamos a los ciudadanos a que denuncien a quienes quieren sembrar el terrorismo en la ciudad. Hugo Acero Velázquez es sociólogo, como lo decíamos al comienzo del programa, experto en seguridad, y fue el subsecretario de Seguridad de Bogotá durante 9 años. Hugo, buenas noches, 8:24, bienvenido a Mesa Blue. Vanessa, buenas noches. Y a los demás. Bueno, usted que está como ya no está metido adentro, ¿no?, de la administración, y puede tener una visión un poco más pausada de lo que ocurrió, de esas imágenes que realmente son tan preocupantes que vimos hoy. ¿Cuál es el análisis que hace? Bueno, lo primero, pues defender, digamos, la protesta pacífica y la manera como los estudiantes organizados en las universidades pues han querido hacer público los problemas que se presentan al interior de cada una de las universidades. Pero tampoco se puede desconocer que existen personas, en algunos casos seguramente vinculados a las propias universidades, en otros casos personas extrañas, que no son precisamente los estudiantes que están organizados y protestando y haciendo conocer los problemas, quienes, digamos, estos grupos, quienes efectivamente
mezclados ahí metidos en la protesta desarrollan este tipo de actos violentos, y es precisamente ese grupo minoritario que hay que rechazar y que desde luego hay que en algún momento por parte de las autoridades detener y judicializar. Pero son estos momentos en donde como que las autoridades piden a los estudiantes denuncien a quienes son los que están cometiendo estos actos al interior de las universidades, y desde luego eso no va a suceder porque entre otras cosas no es la tarea que tienen los estudiantes organizados, esa no es la tarea, ni siquiera es la tarea de los propios directivos, y hay que buscar unos escenarios distintos a estos y a estos momentos, y son escenarios en donde la administración municipal conjuntamente con las autoridades de seguridad y justicia deben reunirse ya un poco más tranquilos por fuera de este tipo de eventos con los directivos de las universidades y comenzar a reconocer que algunas universidades tienen problemas graves como estos, y hay personas que no pertenecen a las universidades y que desarrollan esas actividades ocultándose dentro de la propia universidad. Y esto no es solamente el tema de la pedrea y el tema del saboteo a la protesta pacífica y digamos al hecho violento que desarrollan estas personas, sino que en algunas universidades inclusive se aprovecha la universidad hasta para vender drogas. Para nadie es un secreto que en la Universidad Pedagógica o en la Universidad Nacional se venden droga y hay ollas. Bueno, pero eso sí en cualquier universidad. Eso, sí, es eso decir, lo hay, uno, eso en lo cualquier hay. universidad del mundo, además. Usted va a Harvard y consigue la esquina donde le venden marihuana si quiere, ¿no? Por eso existe, y que hay una serie de problemas que definitivamente habría que trabajar con las directivas. Pero hay que hacerlo, digamos, como un tema completamente ordenado desde el punto de vista de un Estado y unas autoridades legítimas que también lo que deben hacer es garantizar la seguridad no solamente de la comunidad universitaria en su conjunto, sino de los entornos universitarios. Y en ese sentido ese trabajo sí hay que hacerlo. Generalmente se recurre a tratar de buscar soluciones después de que suceden hechos como los que hoy se realizaron en Bogotá, y las manifestaciones que se presentaron en las sedes de la Universidad Distrital, lo que sucedió ayer precisamente ahí en la Universidad Javeriana y lo que sucedió también en la Pedagógica. Entonces hay que buscar unos escenarios de trabajo conjunto con las autoridades universitarias para solucionar estos problemas y efectivamente identificar y poner a disposición de la justicia las personas que están realizando este tipo de actos violentos que, como digo, no corresponden a los estudiantes organizados que protestan y desde luego hacen conocer a la sociedad los problemas que se tienen, no solamente de las universidades, sino el sector educativo. Y si los estudiantes no van a estar en la tarea de denunciar, Hugo, quiénes son estos encapuchados, ¿habría que contemplarse entonces la posibilidad de policía o ejército al interior de las universidades? No, yo creo que ese es un trabajo, precisamente es que eso es lo que se plantea cuando hay estos problemas, es decir, la policía puede ingresar o la policía no puede ingresar. Hoy vimos ingresar a la Universidad Pedagógica el CTI de la Fiscalía e investigadores de la policía después de que hubo una serie de hechos con explosivos al interior de la universidad. Posiblemente hubo personas heridas, hasta ahora no tenemos la información, pero no hay que esperar a que eso se dé. O sea, y tampoco uno esperaría que como autoridad los estudiantes efectivamente sean ellos los que no es su función, sean ellos los que vayan a señalar quienes están cometiendo este tipo al interior. ¿Pero por qué usted cree que los estudiantes saben quiénes son los que vandalizan estas protestas? En algunos casos, digamos, en las universidades se conocen algunas personas. O sea, yo vengo de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional, y efectivamente uno como estudiante sabía quiénes estaban iniciando las pedreas, pero como digo, no son los estudiantes. Así ahí como uno no sabe quién es el nerd, quién es el juicioso, quién es el uno, el otro, uno sabe Ese quién no tiene es la cara tapada. No, pero Vanessa, yo creo que es una cuestión tampoco, no es una cuestión tampoco de estigmatizar a la gente y no, tampoco pues claro se que puede... sí, porque es un señor que se está poniendo la cara para poner papas bombas. Claro, pero lo que no sabemos es quiénes están detrás de la capucha y no podemos entonces simplemente por No, unos pero la signos pregunta culturales o Alejandra, es sociales. interesante. ¿Saben
¿Quiénes son? No sabemos y no podemos saberlo, y tampoco podemos nosotros dedicarnos a eso, porque el movimiento estudiantil en este momento está en un estado muy alto, muy serio, y hay unas organizaciones que realmente nos hemos dedicado a investigar cuáles son los problemas de la educación superior hoy, como la ACRES y como otras organizaciones y plataformas estudiantiles como la UNES, etcétera, que nos hemos puesto a estudiar qué es lo que pasa para empezar a mejorarlo, y por eso estamos en una mesa de diálogo con el gobierno, y por eso hemos llamado a muchas otras iniciativas y movilizaciones de manera pacífica. Por eso no se puede satanizar el movimiento estudiantil por estos hechos. No es el movimiento estudiantil. De hecho, y reitero, el movimiento estudiantil ha demostrado todo lo contrario, y por eso el año pasado tuvo el apoyo de todo el país. Es que todo el país los apoyó, y por eso lograron una mesa de diálogo de la importancia de la que alcanzaron. Pero lo que está ocurriendo, estos desmadres pues son muy delicados, y tal vez ahí, Hugo, yo quisiera entrar un poco como en el tema de la ley. ¿Qué dice la ley? A propósito de la pregunta de Carolina, ¿cuándo el CTI puede entrar? ¿Cuándo la policía puede entrar? ¿Cuándo el ejército? No, porque pues eso ya es militarizar. No, eso no. Sí, pero ¿cuándo el orden público se altera de tal manera que qué es lo que dice la ley? Bueno, hoy tuvieron que ingresar funcionarios de investigación criminal, tanto de la policía como de la Fiscalía de la Universidad Pedagógica, precisamente para mirar qué había sucedido al interior, y seguramente en el caso de antiexplosivos para tratar de desactivar si algo existía, digamos, de riesgo en ese sentido. ¿Y por qué pudieron entrar? Pero también porque había por lo de las papas bomba adentro. Porque el riesgo existía al interior, y seguramente también porque hubo personas heridas, y frente a este tipo de hechos hay que investigar. No es un accidente lo que se presentó. Es un hecho que seguramente se estaba utilizando explosivos, ya sea para papas bomba o para otras cosas que hemos visto, digamos, en este tipo de protestas, y desde luego esas son las instituciones que deben investigar. Entonces, la ley indica que la fuerza pública puede entrar cuando hay qué. Cuando lo autoriza el rector. Por eso digo que hay que buscar unos escenarios previos de trabajo y de coordinación entre las autoridades universitarias, que supone desde luego la rectoría y las instancias de autoridad de cada una de las universidades, con la administración local y las autoridades de seguridad y justicia, precisamente para coordinar trabajo, para que este tipo de cosas no sucedan. Entre otras cosas, también para que las labores de investigación criminal e inteligencia se puedan desarrollar, y sobre todo se puedan detener a aquellas personas que están dedicadas única y exclusivamente a realizar este tipo de actos vandálicos y violentos, y se pueda diferenciar muy claramente. Cuando está en riesgo, no tiene que ver con eso. Entendido, cuando está en riesgo lo que puede haber alrededor de un episodio de alteración de orden público. Segundo, ¿en qué momento llega el SMAT? ¿Quién decide cuándo tiran un gas lacrimógeno o cuándo se meten, como ocurrió ayer y hoy también, al Hospital San Ignacio, que creo que eso es, que uno queda un poco impresionado, porque es un hospital finalmente por donde entran y salen, la puerta por donde entran público. Y salen las ambulancias, un hospital público? Bueno, la verdad es que hay absolutamente en todas las policías, hay unas unidades especiales para trabajar multitudes y disturbios. Es necesario, digamos, desde el punto de vista de las funciones de las policías, desarrollarlos. Y debe ser personal entrenado, como sucede, digamos, con la Policía Nacional, y con unos protocolos específicos de intervención. Ahora, si hay excesos, y eso lo tiene directamente que investigar no solamente la policía, sino los mismos organismos de control que lo pueden hacer. Si hay excesos, desde luego se deben sancionar. Pero en este caso, digamos, son fuerzas necesarias, pero como digo, si hay excesos hay que investigarlos. Son entrenados y tienen unos protocolos específicos para funcionar. Esto no es una fuerza exclusivamente colombiana, no. Sí. Esto corresponde a unidades policiales especializadas en manejo de multitudes y disturbios. Pero de otro lado, Hugo, ve uno lo que pues esos excesos del ESMAD, lo que nos estaba contando Alejandra hace unos momentos, que les tiraron agua, gases, que se entraron a unos muchachos que estaban allí protestando pacíficamente,
¿En qué momento el ESMAD toma estas decisiones? A ver, estaba mirando las noticias y digamos, se dice, por ejemplo, que en el caso de la Universidad Distrital, algunos directivos hablaban de que eran 200, otros dicen que eran 100, que se querían tomar a la fuerza la rectoría, y fue los propios administrativos quienes primero llamaron a la policía. Allí no llega, digamos, el 1 o 2 policías, porque saben que efectivamente se van a encontrar, sobre todo en la universidad pública, se van a encontrar con este tipo de enfrentamientos. Entonces, ¿cuál es la unidad que primero llega? Es el SMAP. Ahora no llega inmediatamente a efectivamente violentar absolutamente a todo el mundo. Por eso digo, hay unos protocolos desde el punto de vista de formación y desde el punto de vista de profesionalización de este tipo de unidades, que son los que hay que respetar. Ahora, si se cometieron excesos, es la propia autoridad y los organismos de control que deben investigar, y en algunos casos, si existe el mérito, desde luego sancionar. De otro lado, ve uno cómo es posible que un bus del SITP esté rodeado de un montón de gente que le está pegando al bus y que lo quieren voltear. ¿Por qué el ESMAD no está allí contra el bus en vez de estar contra los estudiantes? Es que este tipo de fíjate que las imágenes de la 72 que nos muestran los noticieros el día de hoy son elocuentes desde el punto de vista de la bomba o el explosivo que se lanzó al cajero automático donde estaba una persona. Fueron 2 o 3 personas que salieron de la Universidad Pedagógica, con esto no estoy diciendo que sean estudiantes, simplemente salieron de ahí e hicieron este tipo de hechos atentando ante los ciudadanos. La pregunta que tú me estás haciendo es ¿por qué no estaba el SMAP en ese momento? Es que porque lo que le queda a uno, digamos, igual después de con el bus. pero bus seguramente salieron, detuvieron el bus de manera sorpresiva. Seguramente podía haber 1 o 2 policías a 1 o 2 cuadras, inclusive a cuadra y media o 2 cuadras que aún cae sobre la 72. Es que a uno, Hugo, lo que le va quedando la sensación es de que las autoridades están, decir, por un lado ve uno un bus que están vandalizando, que le están pegando, que lo están volviendo nada, que lo están volteando. Y por el otro lado ve unos muchachos protestando con la aplanadora del Estado encima, que es el SMAT, y dice uno, ¿no hay algo que no está en el lugar correcto? No, yo creo que hay que medirlo en términos de tiempos. O sea, las imágenes, digamos, a uno le mandan esto, lo que digo, la bomba en el cajero automático, el bus que lo primero sacaron a la gente, no sé qué, y estaban rompiendo vidrios y luego lo querían voltear. En ese momento, seguramente el SMAT se estaba movilizando desde el lugar donde estaba hacia la 72. Igual, digamos, eso es lo que a uno le da en términos de imagen, ¿cierto? Luego llegaron y efectivamente controlaron por lo menos el paso y se dio el enfrentamiento con los estudiantes ya desde el interior de la universidad. Eso suele suceder, digamos, en la práctica. Ahora, fíjate que hay varias cosas que en algunos momentos he planteado en términos de seguridad urbana y en términos de seguridad inclusive de la universidad. En su momento le he planteado a las administraciones municipales, hombre, pongan unas cámaras de video de permanente vigilancia en los entornos de esto donde está sucediendo. ¿Y dónde están? ¿No hay cámaras? Ahí no hay. Y se requieren realmente unas cámaras inclusive de identificación facial para dar precisamente con quienes están realizando este tipo de actos violentos. ¿No hay cámaras en las puertas de las universidades? No, pues basta ver o las hay y las quitan. Pues en algunas hay. En algunas hay. No, pues, pero ahí se requiere un trabajo, por eso digo, se requiere un trabajo también con la administración. Lo digo porque en su momento tuve la oportunidad de hacer un plan de seguridad y de manejo de crisis y riesgos para la Universidad Nacional, como también lo hice para la Universidad Pedagógica, porque me contrataron las directivas. Pero esos documentos, que fueron muy bien intencionados con las directivas de ese momento, terminaron como simples documentos porque nunca, digamos, las recomendaciones que se hicieron en términos de seguridad y convivencia, tanto el interior de la universidad como los entornos, se llevaron a la práctica.
Entonces, sí hay muchas dificultades, digamos, en ese trabajo coordinado entre administraciones universitarias, administración local, policía y justicia. Yo creo que eso hay que hacerlo. No hay terrenos vedados para las autoridades de seguridad y justicia, y no hay terrenos vedados en la medida en que su accionar se haga en el marco de la ley, es decir, respetando los derechos humanos. Hugo, gracias. Con mucho gusto. Hugo Acero, como decíamos hace un momento, pues es experto en esto, en seguridad ciudadana. Juan Camilo Gómez, que es estudiante de la Universidad Javeriana, nos está mandando unos videos bien interesantes a través de las redes sociales con el numeral Vanessa, los disturbios son. Luis dice lo siguiente: yo le puedo responder si los estudiantes conocemos o no a los encapuchados. Como ejemplo de la movilización del año pasado, hay unos que son estudiantes, pero su única misión es defender la universidad de la invasión de la policía. Nunca salen a vandalizar. Y dice de pasillo, aquí le dejo la reportería que hizo este medio periodístico estudiantil sobre las manifestaciones. Vamos a hacer una pausa rápidamente y al volver, cada uno de ustedes nos da su opinión sobre lo que acabamos de escuchar y cómo vamos a ver si avanzamos, ¿no? en esta situación. 8:41, volvemos en breve. Nada nos emociona más que ver a un colombiano triunfando, y esa pasión no nos cabe en el pecho, cantando con el alma cada gol de nuestra selección y poniendo a soñar a las nuevas generaciones. 50 años transmitiendo emociones, y lo mejor aún está por verse. Tú nos ves, Caracol TV. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión, porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor. Trabajamos pensando en usted. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro. Bueno, chicos, yo voy a insistir con el interrogante, porque uno sabe como estudiante cuando estudia quién es el bueno, quién es el malo, quién es el que hace. ¿Los encapuchados tienen organizaciones, supongo, o qué es? Pues, Vanessa, yo te voy a ser sincera, nosotros no sabemos ni podemos aquí atrevernos a responder cualquier cosa de ese tipo, pero lo cierto es que sí podemos responsabilizar a las autoridades competentes a que investiguen en el marco del debido proceso, por supuesto, todos estos hechos y estas actuaciones, pero por supuesto de manera juiciosa y como debe ser. ¿Usted cree que falta voluntad para investigar? Yo creo que hay que responsabilizar de estos hechos al alcalde Enrique Peñalosa, que es en últimas el que toma la decisión de reprimir la protesta social y a su vez que investigue pues los hechos de modo que se puedan esclarecer quiénes son los responsables. Lo de la represión, digamos, de acuerdo, es espantoso lo que ocurrió, la imagen, a mí es que la imagen del Hospital San Ignacio me parece de una gravedad. Pero además es completamente ilegal. De una gravedad suprema. La ilegalidad depende, por eso le preguntaba a Hugo Acero ahora hasta dónde la ley le permite al CTI, a la policía entrar de acuerdo a lo que esté ocurriendo adentro. Pero digamos más allá de eso,
tal vez sí es importante saber que hay que identificar a quiénes son los que causan esta anarquía. En un segundo logran incendiar la ciudad de esa manera y deslegitiman la protesta. Es que precisamente sobre eso que acabas de decir, hay algo muy interesante que dijo el señor Hugo Acero, y es qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos los estudiantes. Es decir, lo que hacemos los estudiantes, por ejemplo, en el caso de la Universidad Distrital, y yo creo que todas las públicas y en el caso de las privadas, es defender la universidad, estudiar la universidad y movilizarnos de forma consciente y pacífica. Pero defender la universidad implica también taparse la cara, si es necesario. Por supuesto que no, esa es la idea que hemos ratificado durante toda esta entrevista y durante el paro del 2018. No estamos de acuerdo con eso, y a eso es a lo que voy con lo que hacemos y lo que no hacemos. Y lo que no hacemos los estudiantes de forma mayoritaria es taparnos la cara, el tema de la violencia, las papas bomba, ese tipo de cosas. Claro. Eso es lo que hacemos y no hacemos. ¿Por qué en la Universidad Distrital estaban tratando de meterse unos estudiantes a la oficina de la rectoría, y hay una cantidad de versiones sobre esto, que eran un montón, hay quienes dicen que eran pocos, con taladros para abrir la puerta? ¿Cuál es la versión que usted como estudiante tiene? Yo creo que ahorita estaba pensando sobre eso, y yo creo que ese es el mejor ejemplo para mostrar qué es lo mayoritario y qué es lo minoritario dentro de las universidades. Mientras que estos hechos estaban ocurriendo en la Facultad de Ingeniería, cientos de estudiantes estaban en el primer piso de una cafetería, en una asamblea, deliberando sobre el futuro de la universidad y sobre el caso de corrupción. Y este hecho no eran ni 100 ni 200, eran unos cuantos que estaban tratando de meterse a la oficina, que querían ingresar al edificio administrativo, pero no eran ni 100 ni 200, eran unos cuantos, y no era la mayoría, como lo digo. ¿Unos cuantos es que 10, 5, 15? Pondría yo, el video que yo he visto es desde adentro de la oficina administrativa y una foto desde afuera, y eso es decir, para ejemplificar, es más ancha esa puerta que está ahí que el pasillo. La puerta de Blue, que es chiquitica. Ajá, que el pasillo por el que uno ingresa del edificio de estudiantes al administrativo. Luego decir que en ese pasillo habían 100 o 200 estudiantes, eso es un absurdo. No caben, eran pocos. El video, cuando usted me dice que el video que yo vi, ¿de qué video me habla? Un video desde adentro del administrativo, en el cual el que salieron en los medios, el que salió en los medios. La verdad es que no lo he visto, lo vi en un grupo de Facebook de la universidad. ¿Y ahí se ven las caras de quienes lo hicieron? No se ven las caras, son personajes con los rostros tapados. Y si ustedes, por ejemplo, estaban en la cafetería, ¿por qué no suben inmediatamente e intentan desenmascarar a ese grupo de 5 de 10? Es que precisamente por eso, discúlpame, porque es que ese no es el deber de los estudiantes. Los estudiantes no nos vamos a agredir entre nosotros o agredir a quien asumimos que es un estudiante. Lo importante ahí es que estábamos deliberando sobre el hecho de corrupción, y es decir, otro punto sobre eso. ¿En qué se centra la protesta de los estudiantes? ¿En hechos minoritarios como este, o en lo central, en la almendra de esto? ¿Por qué lo digo? Porque o podemos centrarnos en estos pocos que estaban, o podemos decir quién fue el que auspició el tema de la corrupción dentro de la universidad. Por ejemplo, Peñalosa, hoy sale que el rector de la universidad está involucrado en eso. Y en el primer gobierno de Peñalosa, quien era el rector también era García Duarte. Y hoy, cuando ocurre esto, ¿quién es el rector? García Duarte. Bueno, la investigación va avanzando. Tendría que avanzar, Pero además, sus tiempos. Yo creo una cosa fundamental, y es que nosotros no tenemos que ponernos de investigadores o de autoridad a mirar quiénes son esos. Nosotros tenemos no podríamos. Lo que tenemos que hacer es defender la universidad pública, defender la financiación correcta, pero además hablar del problema estructural de la educación, porque si nos ponemos a centrarnos en los problemas que están, pues como emergiendo en cada una de las universidades, no terminamos nunca. Y lo que tenemos que hacer es explicarle a la gente cuál es el problema estructural, y asimismo pues intentar erradicarlo de manera estructural. José Gregorio, ¿hay cámaras afuera de la pedagógica? Pues ese es el centro financiero. Obvio. Eso para los oyentes de afuera, esto es no el centro histórico, digamos, no es la Casa Nariño, pero el centro financiero. Ahí al lado están todos los bancos, está donde se mueven todos los negocios. Pero para allá iba la banca de Bogotá. Con lo siguiente, Banca de Colombia. La universidad no es ajena a los problemas que vive el país, de hecho es un reflejo de ella misma. De hecho, las formas de solucionar este tipo de problemáticas que ha vivido el país no ha sido colocando cámaras alrededor de todo el territorio nacional, sino de verdad que las personas entendiendo que el uso de la violencia para tramitar las diferencias políticas hacen parte de una hoja de la historia de Colombia que el país ya decidió pasar y que es del pasado. Estos son hechos que son minoritarios, que son reducidos, pero que no representan el ánimo del movimiento estudiantil y que no representan la gran mayoría de acciones que nosotros hacemos. Pero son preocupantes porque le dejan a uno la sensación, ¿sabe de qué es lo que creo que la sensación de hoy de mucha gente? Hay algo en la institucionalidad, porque uno dice, ¿cómo es posible que el ESMAD permita que ocurra esto con los buses? Sí. Pero también, ¿cómo es posible que el ESMAD se meta de esa forma tan represiva
con unos muchachos que nos mandan fotos de globos blancos y no sé qué, ¿no? No, y Entonces, lamentar los heridos que quedan de ese tipo de ¿cómo es acciones. posible que una señora que está en un cajero termine ensangrentada de esa manera? Y lo que decía hace un momento, usted va a cualquier policía, a cualquier lugar del mundo y póngale un dedo en el hombro a ver qué le pasa. De verdad, a ver qué le pasa. O sea, estos hechos, los heridos se deben de lamentar y me imagino que al país le ha dolido tantos años de lo que ha venido pasando en el país y por eso decide pasar esta hoja de la historia de Colombia que ya no quiere que siga pasando, pero además que este tipo de hechos nosotros siempre en cada movilización, cuando la convocamos, cuando la discutimos en las universidades, es con un carácter de movilización pacífica, masiva y creativa. José Gregorio, lo de las cámaras de afuera, que me parece bien interesante lo que dice Alejandra, que falta voluntad política para investigar quiénes son. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo personalmente creo que como lo hemos hecho en el país, estos problemas no se solucionan colocando cámaras alrededor de todo, ni mucho menos permitiendo que la policía y el ejército... Pero finalmente hay que saber quiénes hacen el vandalismo porque hay que judicializarlo. Para eso están las entidades, para eso están las entidades. A los estudiantes nos corresponde estar en la universidad, tenemos derecho a movilizarnos, sí, pero el país lo solucionó de la siguiente manera, y es sentándose a discutir de verdad cómo hacer para pasar esa hoja de la historia que ya no queremos que vuelva a pasar, miles de personas heridas, miles de personas muertas, y por supuesto que esto sea una página de la historia que no queremos volver a repetir, y que lo que prime sobre la movilización sea la movilización pacífica, masiva y creativa. Y una cosa, digamos, respecto al tema que decían ahorita con el señor Hugo, de que si entonces debe estar o no debe estar el ejército y la policía dentro de la universidad. El ejército no, porque el ejército es militarizar las ciudades, y para eso tiene que haber la policía o el Congreso. Sí, digamos, sobre esa pregunta y ese ejemplo, mírenme la Universidad de Pamplona, como lo decía ahorita Alejandra. ¿De Pamplona, España o Pamplona, Santander? De Pamplona, Santander. Lo que decía ahorita Alejandra y José Cárdenas, en la mesa de negociación con el gobierno hay una mesa de derechos humanos, y que eso es lo que se ha visto ahí, que precisamente porque este tema de que la Universidad de Pamplona tiene un sistema de seguridad con policía dentro de la universidad, pues es que hay un montón de casos en los cuales 32 procesos. Y otra cosa de eso, ahorita tú me decías, oye, te sientas al lado de la persona con la que tienes discusiones. Pero en la versión de ustedes, perdóname que te interrumpa, señor, porque no te entendí el desarrollo de la idea. ¿Funciona lo que tiene la No, por supuesto que no, por supuesto que no, porque eso es lo que a eso iba con ese ejemplo. Tiene un escuadrón adentro. Claro, y a eso iba con ese ejemplo. Si entonces estamos en una universidad en la cual tenemos deliberación de ideas, en la cual, por ejemplo, también nos movilizamos en contra de gobiernos distritales o nacionales, es lo mismo yo pararme frente a un micrófono y decir, esto es una movilización exigiéndole a Duque una u otra cosa, con que esté un policía ahí o que no esté. Por supuesto que no es lo mismo, y no a las garantías democráticas para que la universidad en su autonomía sea la universidad en últimas, delibere, saque ideas, se presente ante la sociedad con lo más avanzado que tiene, que son sus profesores, trabajadores y estudiantes. Yo creo que hay que dejar también una idea en los oyentes, y es que ¿cuántos estudiantes tiene la Universidad Distrital, Esteban? 25.000. 25.000. ¿Y la pedagógica? 15.000. 9.000 de pregrado, 2.000 de posgrado, escuela maternal y en total por unos 13.000, 14.000. Bueno, ya vamos 40.000 y la Javeriana tiene 24.000, ya vamos más o menos 70.000 estudiantes. Y lo cierto es que ¿cuántos estudiantes cometieron los hechos de hoy? ¿20? Es que no es que son estudiantes. Por eso, lo cierto es que no son la mayoría, y tenemos que seguir es pidiéndole a la mayoría de la gente y al grueso de los estudiantes a que sigamos rechazando este tipo de expresiones violentas y sigamos defendiendo la movilización pacífica y creativa, pero que además, por supuesto, no nos enfrasquemos en debates en lo que nosotros no podemos dar ni estamos en necesidad de dar, y en cambio sigamos hablando de cuáles son los problemas reales de la educación, y sí responsabilicemos a las autoridades a que investiguen, y que por supuesto en el marco del debido proceso pues garanticen el total goce de los derechos humanos a todos los estudiantes, profesores, administrativos, etcétera. Chicos, ¿qué se viene? Mañana, por ejemplo. Bueno, en el caso de la universidad estamos esperando que haya un reporte oficial. Lo último es ¿Reporte oficial es qué? ¿Reporte de la universidad o de las autoridades? Porque hay distintas versiones encontradas, tanto de los heridos como lo que está pasando. Dicen por las redes que ingresó la policía sin autorización. Ya la administración había anunciado que posiblemente no haya clases mañana y el viernes. Estamos a la espera de lo que pase. ¿Mañana tiene clase en la pedagógica? Deberíamos tener, pero por estos hechos estamos a la espera de que... No les han avisado. No han avisado. La Javeriana no tiene, ¿no? La Javeriana no tiene clases, suspende clases, pero pues estaremos mirando si el viernes sí retomamos actividades. ¿Y la distrital tiene clase mañana? En la distrital el día de mañana tenemos unas asambleas por facultades. En la sede de Bosa tenemos asamblea de sede, y en demás facultades hay como actividades en torno al tema que son como 7 universidades en sí mismas. Sí, exactamente.
O sea, hay protesta mañana otra vez. Protesta no podría asegurar, pero lo que sí sé es que hay por lo menos normalidad académica. Normalidad académica, va a haber clases ahí y va a haber se convoca asamblea. Las asambleas cuando se reúnen a... Sí, señora. A deliberar. A reunirnos, a cuadrar, mejor dicho. ¿Y la Javeriana no tiene clase? La Javeriana no tiene clase mañana, tenemos reunión entre los representantes, directivos, etcétera. En la Javeriana. En la Javeriana, y pues estaremos avisando, pero lo cierto es que... ¿Estaremos avisando qué? Pues sí, el viernes se retoman las clases, que es lo lógico, pero lo cierto es que yo creo que sí hay que también pues resaltar que los estudiantes de las universidades privadas no estamos en ninguna burbuja. Nosotros estamos todo el tiempo afectados y por supuesto por una realidad económica, por una realidad política, claro. y todo el tiempo, y vamos a seguir en una sintonía con las demás universidades y con las demás y con el movimiento estudiantil en general, porque pues lo cierto es que estamos exigiendo lo mismo, un modelo educativo que le permita cobertura al universo, es decir, a la mayoría de personas, que los beneficie a todos, pero que además garantice la educación como un derecho, ¿sí? Y no como un negocio. Ustedes han criticado el gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá, pero ¿qué debería proponer el nuevo alcalde para cooperar e identificar y evitar el vandalismo en las marchas de estudiantes? Lo primero es que se deben hacer, digamos, dependiendo lo que estemos hablando. Si estamos hablando de tema de consumo de drogas, eso es un tema que obedece a salud pública, ¿sí? Con prevención, atención. Eso ya hay un fallo, ¿no? Ajá, es correcto. Lo segundo, si tiene que ver con el uso de la movilización, pues garantizarla y respetarla, ¿sí? Hay una propuesta del ministro de Defensa que es regular la protesta social. Terrible. Yo no sé hasta dónde, como pasa en Perú. En Perú toca mandar un listado de personas que van a asistir a la movilización cuando uno no sabe qué va a pasar. En Washington a usted le dicen, que es la meca de la supuesta democracia en el mundo, usted le dice, mire, usted puede protestar al frente de la Casa Blanca entre tal calle y tal calle en este cuadrante. Y hay gente que se para allí y protesta toda la vida porque tiene derecho en ese lugar, pero bajo ninguna condición le pueden cerrar una calle. Es decir, esto de que uno no puede pasar del sur al norte ni del norte al sur porque en la séptima está tapada, eso en una ciudad civilizada no pasa. Hay unas esquinas donde la gente se parquea, usted le dicen, usted puede protestar en Londres es igual, usted puede protestar en Trafalgar Square, usted puede protestar aquí al frente del Parlamento, en estos lugares, pero lo que no puede, porque usted tiene derecho a protestar, claro, pues yo también tengo derecho a moverme. Claro, ¿no? De acuerdo, pero no es un derecho que esté por encima del otro, sino que se complementan. El punto ¿cuál es? Que la protesta, si no molesta, no es protesta. Precisamente tiene que llevar un ejercicio de movilización. No sé si necesariamente, porque por ejemplo lo que ocurrió el lunes, la mitad de los colegios... pero eso es distinto. Claro, pero esto fue por el paro de transportadores. ¿A son de que los niños no van a poder ir a estudiar porque hay un paro de unos señores que en internet dijeron que iban a protestar, iban a vandalizar todas las calles de entrada y salida a Bogotá? Yo recuerdo una imagen de una entrevista que le hicieron a una persona. Los derechos de la gente terminan donde arrancan los de los demás. Claro, una persona que estaba en Transmilenio llevaba 4 horas yendo para Suacha. Y nosotros nos estábamos movilizando y la entrevistan a ella y le dicen, oye, usted no está cansada de esperar a que llegara a su casa porque los estudiantes están protestando. Dijo, prefiero aguantarme 4 horas en ese trancón para que mi hijo el día de mañana pueda estudiar y pueda acceder a la educación superior pública. Sí, ¿sabes? Que no es una cosa. Sí, claro, no es una cosa que suprime sobre la otra, pero el hecho es que lo importante que sea una movilización masiva, es decir, que participen muchas personas, que sea creativa para manifestar lo que estamos pidiendo y que sea pacífica para ganar el corazón de la sociedad. Eso es lo importante. Ninguna lucha y ningún gran cambio se gana con 100 personas y ningún gran cambio se gana de la noche a la mañana. Lo cierto es que ojalá pudiéramos decir que la movilidad, que la educación, que la salud, que en Colombia todo es perfecto, pero lo cierto es que todo está terrible y entonces lo cierto es que la capacidad que tenemos los ciudadanos pues no todo está tan terrible. Acaban ustedes de hacer una serie de acuerdos con el gobierno que no, es que también pero uno puede ver lo correcto, pero ya lo hicieron, es que uno también tiene, o sea, en el Colombia estamos todos acostumbrados, no, que es que lo peor, no es lo peor, acaban de hacer un montón de acuerdos, les dieron beneficios para que no se les habían 2019, dado en 30 años, que no son beneficios, son derechos, de acuerdo. Exacto, de acuerdo, y en la medida en la que se como ciudadanos, pero también hay que mirar la copa con un poco pero más llena. Pero es que miremos esto sobre lo que decía José. Digamos, una gran nación no se construye de la noche a la mañana. De acuerdo. ¿No? Y ahí vamos. Y la protesta es fundamental garantizarla. Es que es precisamente sobre eso que decía José, digamos, que si no molesta un poco, no es protesta. Si en el caso de las universidades, y yo creo que eso aplica para muchos gremios, por ejemplo el de los maestros, los campesinos y demás, si todos estos sectores no se hubiesen decidido a movilizarse
no hoy o el año pasado o hace muchos años, ¿dónde estarían en este momento? Estoy de acuerdo contigo, pero una cosa es que moleste y otra cosa es que sea vándalo. Ah, no, por supuesto, por eso hemos dicho, porque en el digamos, momento en que un ciudadano comienza a ver cómo su ciudad está destruida, cómo no se puede mover, cómo hay una señora herida, cómo ocurre todo esto, inmediatamente la torta se va para el otro lado. Por eso hemos dicho, digamos, y ustedes que son líderes estudiantiles, eso lo tienen que tener clarísimo. Súper claro. Porque en el momento en que el país entero los apoya como estudiantes, pero en el momento en que comienza uno a ver este desmadre, dice, bueno, tampoco. Las personas se asustan. Pero yo quisiera referirme... No es que se asusten, es que el derecho a vivir en una ciudad lo tienes tú como estudiante, pero lo tengo yo también. Claro. ¿No? Claro. Yo quisiera referirme a esa pregunta, digamos, ¿cuál debería ser? Me toca despedir porque me... Rápidamente, ¿cuál sería el papel que tendría que asumir el siguiente alcalde? Y me quiero referir a eso porque el alcalde de la ciudad es el presidente del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital. Lo primero que considero yo que tiene que hacer el alcalde es presidir el Consejo Superior, porque no lo hizo Gustavo Petro cuando se contrató a Wilman Muñoz y no lo está haciendo Enrique Peñalosa. Es decir, tiene que asumir que la Universidad Distrital es la universidad de los bogotanos y como tal debe presidir el Consejo Superior y garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir, ni garantizar que no ocurran, ni mucho menos auspiciarlos. Es una muy buena idea y un llamado que le hacen los estudiantes al próximo alcalde o alcaldesa de Bogotá. Alejandra de la Javeriana, gracias por estar aquí en Mesa Blue. José Gregorio de la Pedagógica. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Gracias, José Gregorio. Y Joan Esteban Hernández de la Distrital. Muchas gracias, Vanessa. Chicos, gracias. Muchas gracias a ti también y a todos los oyentes. Los invitamos a que nos acompañes en las siguientes movilizaciones. Ay, sí, pero sin pacíficas, sin creativas. Encapuchado. A mí me avisan y voy, pero sin encapuchado. Es que ya lo del encapuchado, sí. Así es algo que todos condenamos. 9:02. Que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue. Viene Flavia con su agenda en tacones.